Muy buenos días, amados en Cristo. Tengan el día de hoy. Es martes 3 de marzo del año 2026 y nos encontramos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Este es el Ministerio de Restauración y te saluda el pastor Jorge Ardura, que ha de compartir contigo esto que hoy encontraremos en el primer libro de Timoteo, capítulo número 4, verso 12 al 14, y vamos a leerlo haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y donde Dios dice así de esta manera: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbítero. Amén y amén. Padre, y en el nombre de Jesús, orando, Señor de los cielos, estas instrucciones que tú has dejado a través de la escritura de Pablo, Señor, a Timoteo, y hoy también para nosotros, Señor de los cielos, nosotros queremos llevarla a todo aquel que esté deseando, Señor, en su interior, esos que tú has puesto en el corazón de los hombres y mujeres que quieran servir, no servirse del Evangelio, sino que quieran servir a ti, a Dios, servir el Evangelio. Entonces, no tengan en poco su juventud, sino busquen a Dios constantemente. Amén y amén. Habla de Timoteo Pablo, porque había sido instruido, enseñado, Timoteo era un pastor joven y pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con cierto desprecio, con un poco mirarlo sobre los hombros, debido a su juventud. Eh, entonces, este Timoteo tenía que ganarse el respeto de todos aquellos mayores que lo miraban con un poco de, quizás a veces con dudas y todo, de los dones que Dios le había dado. Entonces, aquel, aquel varón, aquel joven, siendo un ejemplo en su vida, en su enseñanza, en su forma de mostrarse al mundo, en su forma de vivir y en su fe y pureza, de constantemente sirviendo a Dios en una conducta intachable. Se le puede llegar a encontrar, no estamos hablando en este caso ahora de Timoteo, pero sí a las personas como nosotros, comunes, corrientes, podemos tener fallas, sí, desperfectos en ciertas cosas o entendimiento, eso, pero estamos para ir corrigiéndolos poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros esos talentos que Dios ha dado, de los que menciona Pablo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que ir aprendiéndolas. ¿Por qué? Porque es una gran recompensa al estudiar lo que el pueblo de Dios hizo, los acontecimientos que sucedieron, las profecías y los principios que también fueron allí guardados en el Antiguo Testamento, para que en el Nuevo Testamento vuelva otra vez a salir esa realidad que es Cristo Jesús. Hay un Antiguo Testamento en tiempo de ley y hay un Nuevo Testamento en tiempo de la gracia. Entonces debemos estar seguros de estar enfatizando una Biblia completa. Nosotros tenemos un Antiguo Testamento en nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo y un Nuevo Testamento cuando recibimos a Cristo. Entonces está el Antiguo y el Nuevo Testamento en nosotros. ¿Cómo no vamos a ir a la lectura bíblica constante? Entonces hay una gran recompensa en estudiar, en buscar, en la comisión que Dios ha dado, como a Timoteo se la dio un líder joven a una iglesia que era confirmada por las profecías dadas por aquellos varones levantados por Cristo, la imposición de las manos de aquellos ancianos de las iglesias. Entonces, él no se fue y se proclamó y ni se plantó como líder, como acá, como pastor. No, no, no. Él solamente hizo lo que Dios le mandó hacer y buscó el consejo de cristianos maduros que lo reconozcan bien y a quienes
deberá rendir cuenta y a quienes también aprender de ellos a través de su vida recta y de su conducta delante del mundo y delante de su casa. Respeto que le tenga su familia, sus hijos y todo, por su buen caminar, por aquellas personas de sana conducta. Porque, volviendo a este Timoteo, como joven en una iglesia con muchísimos problemas, también se sintió intimidado. Entonces, los ancianos y los profetas lo animaron y lo estimularon. ¿Qué es lo que hoy se debe hacer constantemente para que esos dones espirituales se puedan ir formando en forma responsable? Porque hay muchos atletas, muchos pugilistas, muchos futbolistas con formidables actitudes, pero pierden la destreza si sus músculos no se robustecen por el uso constante y también la manera de que ellos vayan constantemente abriendo todo ese panorama que tienen para ir entrenando. Entonces, esto también, de igual manera, nosotros como atletas debemos ir buscando que esos dos dones espirituales se pongan al servicio de Dios. No digo al servicio de las iglesias, no digo al servicio de los pastores, al servicio de Dios. Y nuestros talentos se van a ir perfeccionando por el ejercicio, por la actividad constante y por la búsqueda de este Dios que nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar respaldando con el poder de su espíritu, nos va a nutrir de la fortaleza. Por eso que el servicio a Dios tiene que ser constante, la búsqueda tiene que ser siempre, pero buscar a Dios, buscar su reino y su justicia. Lo demás, Dios se va a encargar de darlo. Así que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Así que esto lo dice y lo estoy leyendo en su palabra. No descuides el don que hay en ti. Si te quisieron voltear, no lo quiso voltear Dios, lo quiso voltear el diablo para que vos no te levantes en espíritu y en verdad. Si Dios te dio dones, úsalos para el Señor. Pregúntale a Dios, despiértate y empieza a pedir y a clamar a Dios, decirle, Señor, esto que me has dado, ¿cómo quieres que lo empiece a desarrollar? ¿Dónde, Señor, quieres que te empiece a servir? Pero pregúntaselo a Él constantemente y Él te va a responder, porque es un Dios de principio y fin, es un Dios de eternidad, es un Dios de Génesis, Apocalipsis, y no deja nunca desamparado a los que le buscan y lo hacen en espíritu y en verdad. Que tú seas uno de esos. Amén y amén. Bendito y amado Dios, poderoso Señor del cielo y de la tierra, y en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, por todos aquellos que están buscando, Señor, servir, pero los han tenido en poco, quizás por su juventud o quizás porque no les quieren dar lugar, por envidia, por muchísimas cosas. Pero Señor, míralo, Señor, levántalo, Señor, mira su corazón, porque su corazón está volcado hacia ti, Señor. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga.